Gloria a Jesús. Dios bendiga a Neri. Saludo al ministro. Gloria a Jesús. Te amamos. Salude para yo ver quién está conectado. Gloria a Jesús. Dios bendiga a Elvi Guzmán. La paz del Señor sea contigo, príncipe. Gloria a Dios. A Jesús magnífico. A Jesús magnífico. Milagro del mundo, te amamos. Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cristo, milagro. Amamos. Dios bendiga, mi niña Rachel. La paz del Señor sea con usted. Había un pueblo esclavizado en una tierra extraña, 400 y más años llorando. Bien, Dios le bendiga grandemente. Comparta. Recuerden que el domingo pasado yo les dije que iba a dar un estudio, puesto que este estudio yo lo tenía el mismo día del fallecimiento de nuestra hermana Daisy, mi suegra. Y ese día no tuve la fuerza emocional para hacer este video, y ese video vengo a hacerlo hoy, en este día, para que Dios se glorifique de una manera poderosa, para darle a explicar de diferentes puntos por qué somos bendecidos. Pues dentro del pueblo del Señor mayormente se ha establecido lo que es una bendición por algo específico, cuando realmente no es así. O sea, la Biblia tiene diferentes tipos de parámetros para que tú seas bendecido, pero el énfasis lo vamos a ver, lo vamos a hacer por la palabra, y si hay algún tipo de característica para que tú seas bendecido. O sea, lo voy a hacer desde la proyección que yo puedo entender y comprender acerca de las Escrituras. Amén.
Que Dios le bendiga grandemente. Bien. Vamos a ver entonces, vamos a leer aquí en Deuteronomio capítulo 9. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 9. Luego, después de eso, estaremos abordando diferentes textos. Estaremos abordando diferentes textos, diferentes libros para dar a entender la idea. Amén. Bien. Gloria a Jesús. Leemos pues la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Dios bendiga, ministro Jean Luis. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a poseer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te había dicho. No pienses en tu corazón. Yo quiero que usted vea claramente esta lectura que dice, en el verso 4 específicamente. El verso 4 dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová los arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra de que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Gloria a Jesús. Bien. Yo estaba meditando hace 15, 16 días atrás en cuanto a esto. Y justamente un amigo llamó para saber de la condición de nuestra hermana. Y en ese momento, lo que me motivó a hacer este video, ya yo tenía pretendido hacerlo, pero eso me motivó más. Y yo le dije, ministro, yo quiero decirle algo. O sea, usted sabe que por la Biblia, nosotros tenemos que hablar específicamente por la Biblia. Y por la Biblia, yo quiero decirle que yo entiendo lo que usted está diciendo, que Dios no bendice a una persona en desobediencia, pero mayormente eso necesita una base. Entonces, muchas veces nosotros entendemos y creemos que Dios bendice por nuestra rectitud, que Dios bendice por nuestra fidelidad. Y hay veces que no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Yo lo llevé a esta lectura de Deuteronomio 9, capítulo 4, del 4 al 6. Ahora bien, ¿qué pasa? Dios bendice a Israel por la impiedad de las naciones vecinas. O sea, Dios no bendice a Israel por el hecho de que Israel sea
recto, por el hecho de que Israel le haya pasado el proceso al Señor. Dios no bendice a Israel por esto. Dios bendice al pueblo de Israel después de estar 40 años en el desierto, porque a la tierra donde ellos iban a entrar, dice la Escritura, que era una nación sin piedad, o sea, por la impiedad de esas naciones. Entonces Dios le dice a Israel: no vayas a gloriarte, no vayas a creer que tú tienes este privilegio de entrar a una tierra donde tú no produciste, donde tú no sembraste, a cosechar lo que no sembraste, porque tú fuiste recto. No te engañes, sino que es porque para Dios, digamos, de un punto de vista de lo malo, tú eres el menos malo, Israel. Entonces por esa razón yo te entro, porque tú eres menos malo que ellos. O sea, Dios le está diciendo a este pueblo para que tú no vayas a exaltarte y creer que yo te bendije porque tú eres un pueblo justo. Mas sin embargo, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios dice Dios agarra y hace lo siguiente. Le envía este mensaje, llama a Moisés, ¿verdad? Y habla con Moisés. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de lo que es la iglesia en general, la iglesia en general cristiana, en gran parte, hay una gran parte que enseña que si tú no eres recto, tú no vas a recibir bendición de Dios. Y con esto, no quiero que se vaya a malinterpretar, que vayan a decir que uno está llamando al desorden para que Dios te bendiga. No, pero predicarlo desde el punto de vista que si tú no eres recto, tú no vas a recibir bendición de Dios, es un punto muy malo. ¿Por qué? Porque Dios, en su soberanía, hace como Él quiere. Entonces, en esa soberanía que Dios tiene, yo entiendo que Dios puede glorificarse y Dios decide bendecirte. O sea, tomando desde el punto de vista de Israel específicamente, que Dios le dice a Israel, o sea, yo voy a bendecirte no porque tú has sido bueno, yo voy a bendecirte porque esas naciones son malas, pero tú eres menos malo que ellos, digamos, parafraseando en la palabra nuestra. Pero el asunto está en que esas naciones no reverenciaban a Dios. A esas naciones no reverenciar a Dios, resulta que Dios le dice a Israel: yo no quiero que tú te gloríes, no quiero que tú vayas a creer que yo te bendigo porque tú eres recto, porque tú cumples. Porque tú eres un pueblo de dura cerviz, tú eres un pueblo que no te somete, tú eres un pueblo que no guarda. Yo te voy a bendecir a ti, pero no por eso. Por eso Dios le empieza a redactar su característica. Entonces, muchas veces se ha predicado desde el púlpito, se ha predicado desde el altar, que es por tu rectitud que Dios te bendice. Y es por tu fidelidad. Dios, cuando decide prosperar a alguien, es porque está dentro de su voluntad querer hacerlo. No porque específicamente sea algo que tú te ganaste. Entonces, cuando nosotros predicamos desde el altar, desde el púlpito, o sea, espérate, tú pasaste un proceso y ese proceso te hace merecedor a ti de una bendición. Yo sé que esto no va a gustar. Pero Dios no bendice por el hecho de que tú te seas galardonado con eso, por el hecho de que tú te hayas ganado esa bendición, por el hecho de que tú la merezcas. Entonces ahí es donde está en contraposición lo que nosotros tenemos. O sea, si verdaderamente estamos en gracia y entendemos que lo que tenemos es porque Dios en su misericordia se ha provisto de que nosotros seamos bendecidos, y no porque nosotros guardemos algún tipo de cosa específica, ¿verdad? Ejemplo, Dios bendice por pacto. Y Dios, a quien bendijo por pacto, uno de los primeros tratos fue con Abraham. Dios llama a Abraham
en el capítulo de Génesis, en el libro de Génesis, perdón, que Génesis capítulo 12, del verso 2 al 3, Dios habla con Abraham, ¿verdad? Lo llama. Vamos a ver qué Dios le dice a Abraham. En el libro de Génesis, Dios le dice a Abraham, Dios le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, cuando vemos esta parte, Dios trató algo específico con Abraham para bendecir. Así nosotros nos ponemos a ver, nosotros seremos benditos por el propósito y la promesa de Dios que Dios le había hecho a Abraham. O sea, ustedes están viendo todas las familias de la tierra. Todas. ¿Verdad? Pues, después de esto, Dios se le aparece a Isaac en Génesis 26. Y en Génesis 26, verso 24, Dios le dice a Isaac, dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Bendito. Lo que yo quiero decirles a ustedes es de la manera, porque Dios se le presentaba a ellos y hablaba con ellos. Luego Dios se le presenta a Jacob en el capítulo 28, verso 14. Y en este capítulo Dios le dice, vamos a leer del verso 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, esa es la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias, oiga bien, de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Lo que está dando a entender de que Dios bendice no porque tú seas verdaderamente merecedor, sino por el asunto de que es su voluntad que tú seas bendecido. Muchas veces la gente, una cosa son asuntos personales y otra cosa son asuntos escriturales. Entonces, por vía de las escrituras, nosotros no podemos establecer o predicarlo desde el altar. Tú puedes decirlo de forma, de forma testimonial, pero no significa que tú seas propicio en cuanto a eso o que tú seas merecedor de eso. Porque aquí yo le estoy presentando, o sea, la bendición que viene a través de Abraham, Isaac y Jacob a un pueblo de Israel por promesa. Así toda la tierra, después que nuestro Señor Jesucristo viene y muere, somos benditos por la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque Cristo viene siendo de la simiente. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos este parámetro y establecemos que Dios bendice solamente por la rectitud, Dios tenía un trato específico con el pueblo de Israel. Y ese trato específico con el pueblo de Israel denotaba
lo que era el trato de lo que era lo que Dios iba a hacer, porque Dios ya había prometido. Entonces, cuando Dios promete, es imposible que Dios no cumpla. Por eso, para muchas personas les resulta contraproducente, les resulta contrario de que un creyente llegue hoy e inmediatamente vea la providencia del Señor. Entonces, recuerdo que hace varios años atrás, cuando nosotros vivíamos en Buenos Aires, Herrera, en la Cañada de Guajimí, en ese proyecto de construcción, yo recuerdo que nosotros hicimos varios intentos por tener, por buscar, aunque sea un pedacito de tierra, para que nosotros podamos también ser agraciados con ese proyecto, pero Dios no nos permitió. Y en esa permisión, en ese proceso donde Dios no nos permitía a nosotros, yo recuerdo que mi cuñada consiguió una casa, una de mis cuñadas consiguió una casa, y mi esposa, que ya tenía alrededor de 10 años viviendo ahí, se sintió afligida. Ella empezó a llorar y empezó a decirle a Dios: Señor, yo fui tu sierva, yo soy tu sierva. Yo he sido fiel a ti, Señor. Entonces, ella entendía que por su fidelidad iba a ser bendecida. Y yo no te digo que no, pero ese tiempo, el tiempo de que tú seas bendecido, no lo determina tú, sino que lo determina el Señor. Cuando Dios decide y te dice: espérate, yo voy a bendecirte, ya Dios hizo un trato contigo. Pero el hecho de que nosotros le sirvamos a Dios, que nos guardemos para Dios, nosotros no nos estamos guardando para cosas terrenales. O sea, físicamente hablando, nosotros nos estamos guardando para un Dios que decide bendecirnos a su tiempo. Por eso Cristo dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. O sea, cuando Cristo te está diciendo que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Muchas veces la gente quiere, ejemplo, buscar a Dios para que Dios le dé. La gente quiere que servirle a Dios, amén, servirle a Dios para que Dios le sirva o para que Dios le dé. No, el asunto está, ejemplo, hay personas que ayunan para que Dios lo bendiga. Usted no va a ser bendecido por su ayuno. Hay personas que hacen silicio, duermen en el piso para que Dios lo bendiga. No es así. Por eso vemos personas que han tergiversado el asunto de que si Dios le permite o si Dios le bendice o no. Yo bendiga a mi primo Johan Javier Zapata. Mi primo, Dios le bendiga grandemente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos esto, la gente entiende que Dios lo va a bendecir porque específicamente hay un trato, hay un seguimiento. Y eso generalmente no tiene que ser así. Dios, cuando decide dar porque esa es su benevolencia. La naturaleza de Dios es darle. Y la naturaleza es que Dios decide a quién les da y a quién no les da. Por eso, muchas personas dicen: no, porque mira, él es pobre. Espérate, estoy buscando la manera de sacarlo de esa pobreza. Jesucristo le dice a sus discípulos: óigame, a los pobres ustedes siempre lo van a tener. O sea, no hay manera de que los pobres dejen de existir en este mundo. No hay forma. Porque que siempre tiene que haber alguien que esté alto y alguien que esté bajito. Y que el que está alto entienda que depende del bajito. Y que el bajito entienda que depende del alto. Entonces, como conjunto, el rico y el pobre tienen por una parte, y el pobre también, lo que el rico tiene para producir, sin el pobre no puede acrecentar su ganancia. Pero el pobre, si el rico no le da trabajo, no puede mantener. Entonces, cuando nosotros vemos y predicamos y le decimos amén, que yo pasé el proceso, yo fui procesado y ese proceso me hace a mí capaz. Entonces estamos viendo
donde muchas personas han entendido que ellos han sido procesados, pero no han podido ver la bendición de Dios, y viene lo que es el desánimo, y viene lo que es el abandonar la fe, el cristianismo, porque entiende que no ha sido bendecido, porque Ramón llegó y tiene un año y ya está bendecido, está prosperado, tiene casa, tiene familia, tiene de todo, y yo tengo 20 años. Entonces tú tienes que revisar. Entonces mucha gente dice, tú tienes que revisarte porque algo malo estás haciendo. Lo que pasa es que el tiempo de cuando Dios determina si eres bendito o no, está en su sola potestad. No es algo que tú decidas. Porque si decidiéramos todo en qué momento seremos prósperos, entonces el anhelo de nuestro corazón sería grande. Sería que nosotros tenemos voluntad propia. Entonces, al no tener voluntad propia, nosotros dependemos de Dios. Pero mucha gente se pone guapa. No, espérate. Tú no puedes bendecir, ejemplo, a mi esposa. Tú no puedes bendecir a Yocasta hasta que tú no me bendigas a mí, porque yo soy más viejo. O sea, yo tengo más sabiduría, tengo más conocimiento. Entonces, eso no es así. No es por lo que tú conozcas, no es por lo que tú pases, no es a lo que tú te dediques. Es en el momento cuando Dios decida bendecirte. Dios llama a Abraham, Dios llama a Isaac, Dios llama a Jacob y establece pacto con ellos. De ahí en adelante, todo el que viene a ser bendecido bajo la referencia de lo que Dios hizo con estos tres hombres. Entonces, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Cómo será? ¿Cómo serán benditas todas las naciones de la tierra? A través de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasa? Hay un pero. Siempre hay un pero. Enseñamos desde una premisa en Deuteronomio 28, capítulo 28, del verso 1 al 14, lo que son las bendiciones de la obediencia. Entonces, cuando enseñamos que Dios bendice solamente por la obediencia, es un error. ¿Por qué es un error? Porque esto es una palabra específicamente para el pueblo de Israel. Cuando Dios habla específicamente para el pueblo de Israel, Dios está tratando específicamente con el pueblo de Israel. ¿Quién escribe Deuteronomio? Supuestamente lo escribe Moisés. Y si Moisés escribe Deuteronomio, o sea, quien lo haya escrito, dado caso, le está hablando a un pueblo y dijo, y Jehová llamó. Pero déjeme decirle algo. Ejemplo, cuando habla en Deuteronomio 28, vamos a ver qué dice Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia. Si tú eres obediente, Jehová te va a bendecir. Cuando nosotros queremos aplicar esta parte de manera general, entonces nosotros estamos poniendo a un pueblo que ame a Dios por las bendiciones y no por lo que Dios representa en sí, porque Dios es salvación. Queremos proyectar a un Dios, queremos proyectarle a la feligresía, a las personas, a los cristianos, el servirle a Dios por el estatus de que pueda llegar algún tipo de bendición a su vida. Y no tiene que generalmente ser así. No es obligatoriamente que sea así. O sea, no se puede enseñar que el pueblo tiene que ser recto para que sea bendecido. Tenemos que enseñar que el pueblo tiene que servirle a Dios. Que el temor tuyo le sirva de ¿cómo te digo? De impulso para mantener su fe en el Señor. No por las bendiciones, sino por lo que Dios representa en sí. Porque sirva, aunque tú no le sirvas, si Él decide bendecir, Él bendice. Entonces, ¿qué conlleva? Cuando nosotros enseñamos a Deuteronomio en sentido general,
estamos proyectando a Cristo de manera tal que todo el que le sirve a Cristo por una bendición, le sirven a Cristo por una casa, por un carro, por buena estabilidad económica, y usted no puede servirle a Cristo por eso. A Cristo no se le puede servir por eso. A Cristo se le debe servir por el asunto de que el llamado llegó a su vida y que el Padre ha permitido que tú entres y seas parte de esa familia a la cual Él desea y ha ofrecido la salvación. Porque todos estamos aquí por salvación, no más que por cosas terrenales. Porque por eso es que todo eso va a perecer y no tendremos necesidad. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando se manifieste y los juicios estén sobre la tierra y todo eso pase, ya no tendremos necesidad de ese tipo de cosas. Entonces, no podemos servirle a Dios por cosas terrenales. Hay gente que están apegada a la tierra. Por eso Cristo tiene que decir, vuelve y dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero el asunto está en que el capítulo 28 del libro de Deuteronomio tiene 68 versículos. Del 1 al 14 habla acerca de la obediencia, de las bendiciones por la obediencia. Pero del capítulo 15, del verso 15, al verso 68, habla acerca de la consecuencia de ser desobediente. Pero eso se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí. No, se lo está diciendo específicamente lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel. Lo que pasaría con ellos si ellos rompían con el pacto. ¿Por qué? Porque ya ellos hasta habían establecido un pacto con el Señor en el libro de los Éxodos, capítulo 20. Y ellos habían dicho que sí, Señor, así haremos conforme tú has dicho. Entonces, Moisés viene a traerle, el libro de Deuteronomio es como un resumen de lo que ya Dios había tratado con ellos y con lo que ellos se habían comprometido. Entonces, cuando nosotros se lo enseñamos a la iglesia, como es con nosotros de manera directa, estamos cometiendo un error. Porque cuando el hermano empieza, digamos, un cristiano a veces toma 15 años, tiene 15 años siéndole fiel al Señor, fielmente, y entiende que Dios le va a dar una casa, entiende que Dios le va a dar un vehículo, y no ve eso pasar, desfallece. Muchos desfallecen porque ellos entienden que de la manera, por su rectitud, deben ser bendecidos. Y tú no vas a ser bendecido por tu rectitud. Tú vas a ser bendecido cuando el propósito y el tiempo de Dios, el crono de Dios, entre y se enfoque hacia ti. Eso se provoca, digamos tal vez, pero no específicamente porque tú seas una persona que te lo merezcas. Entonces hay personas que creen que ellos son benditos porque ellos se lo merecen. Entonces mira lo contrario. En un momento yo no soy digno de predicar el evangelio, pero si eres digno de recibir las bendiciones de los cielos. O sea, no me estoy dando a entender. Cuando primero nosotros decimos claramente que por nuestra fidelidad, por nosotros haber pasado el proceso al Señor, es que seremos benditos. Mas sin embargo, no es así. Ejemplo, en esto entran los profetas y en esto entran lo que son administraciones. Y a medida de todo esto, nosotros hemos visto que muchos profetas han dicho, el Señor te bendice porque le pasaste el proceso. Y usted está esperando su gran bendición y la bendición no llega. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Es que tú no vas a ser bendito por el proceso. Tú no vas a ser bendito por la calamidad que tú hayas pasado. Tú vas a ser bendito porque el crono de Dios llegó a tu vida. Y Dios dijo, bueno, ya, este tiene la capacidad de poder manejar lo que yo ponga en sus manos, sin la necesidad de que su corazón se exalte. Porque cuando tú te exaltas, creyéndote que tú eres autosuficiente, o sea, creyéndote que tú tienes la bendición porque tú te lo ganaste, entonces hay un problema. Y por esa razón, Dios le habla al pueblo de Israel y se lo dice, no creas que es por ti. No creas que tú tienes algún tipo de bendición porque tú te lo ganaste, sino porque las naciones vecinas
no tienen piedad. O sea, no porque tú te lo ganaste, Israel. Entonces, si tomamos desde ese punto de vista, y lo vamos a enseñarlo también desde ese punto de vista, de que el pueblo de Israel fue bendito no por su actitud, no por su rectitud, sino porque por la impiedad de las naciones vecinas. Entonces, cuando nosotros vemos, vaya, pero el Señor dijo que este año yo iba a recibir mi bendición y no llegó. Me habló mal el profeta. El profeta te está hablando desde la premisa que si tú eres recto, que si pasaste el proceso, que si pasaste la dificultad, una cosa es lo que Dios nos diga a nosotros de manera personal y otra cosa es lo que la palabra diga. Entonces, por vía de las escrituras es imposible que Dios te diga a ti, ya tú me pasaste el proceso y por eso te bendigo. Tomando por ejemplo el asunto de Job. Job entra en proceso no porque Dios decide procesarlo de una manera directa, sino que Dios está haciéndole alarde al enemigo acerca de un siervo que tiene, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que guarda todos los preceptos del Señor, un hombre fiel. Y Dios le dice, tú has visto a este hombre, tú has visto quién es él. Entonces, desde este punto, Job es puesto a prueba. Pero, ¿qué hay en la prueba de Job? Una apuesta entre Dios y el enemigo. ¿Qué dice? Satanás dice, él te es fiel por lo que tiene. Y se ha visto que hay muchas personas que después que pierden todo, abandonan al Señor. Y Dios le dice, bueno, pues te voy a dar a entender de que él no me es fiel por eso. Entonces está bien, te voy a permitir que tú lo tientes, pero tú te vas a dar cuenta de que él no es así como tú estás diciendo. Entonces, cuando Job viene y es probado, dice que Job bendice al Señor. Job bendice a Dios y glorifica a Dios, sea el nombre de Dios glorificado. Luego, después de esto, cuando vuelve Satanás, Dios le dice, viste, me incitaste a que lo arruinara, mas sin embargo, él no predijo palabra alguna de maldición contra mí. Entonces ahí viene Satanás y dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará, porque él sabe que tú le vas a dar más. Entonces Dios le dice, mira, está bien, toca su salud, pero conserva su vida. Desde esto vemos que aún así Job no maldice al Señor, porque el asunto era que Job maldiciera al Señor por todo lo que le había sobrevenido. Entonces, ¿qué pasa? Mire qué cosa. Job se queja, empieza a quejarse, empieza a hablar, y lo que Dios le dice a lo último, le dice a Job, hasta que tú no ores por tus amigos que te injuriaron, que te persiguieron, que dijeron que tú estabas mal, hasta ese momento, hasta que tú no ores por ellos, yo no te bendeciré. O sea, no es porque tú te lo merezcas, es porque es la voluntad de Dios. Ahora, cuando son cosas personales, en el caso de Job, ¿qué era lo que Dios estaba buscando con Job? Tú ora por tu compañero y yo te bendigo. Pero no fue porque Job se lo pasó el proceso, o la dificultad, o la prueba. Hay un galardón que nosotros recibiremos cuando hayamos pasado la prueba, pero no necesariamente tiene que ser algo material, no necesariamente tiene que ser una riqueza. Amén. No necesariamente tenga que ser posesiones. Específicamente es lo que Dios ha desarrollado, lo que Dios ha hecho, que en tu mentalidad, en tu forma, tú puedas ver la cosa desde una perspectiva diferente. Y eso es una bendición. De que tú puedas estar tranquilo en un momento de dificultad, de persecución, y tú estés en paz. Eso es una bendición. Entonces, ¿por qué somos bendecidos? Te han dicho, no, usted no ha sido bendecido porque usted no ha sido recto delante de Dios. No es así. Usted no ha sido bendecido porque usted ha estado en un entra y sale. Y hemos visto personas que entran y salen dentro del evangelio y tienen más cosas que nosotros. Entonces, ¿por qué somos bendecidos? Es por la voluntad.
¿Por qué somos bendecidos? Es por lo que Dios decide poner en nosotros. Somos bendecidos desde ese punto de vista. Entonces, cuando vamos a ver en el Nuevo Testamento, no dice que seremos bendecidos por nuestra rectitud. En el Nuevo Testamento dice que seremos bendecidos porque está en la voluntad de Dios de que seamos bendecidos. Entonces, predicar ese evangelio desde ese punto de vista, mayormente esto es algo que viene con la predicación de la prosperidad. Tú le eres fiel a Dios. Ejemplo, el hombre no puede pactar con Dios. Es Dios quien hace pacto con el hombre. El hombre no tiene ni la capacidad ni tiene la voluntad de pactar con Dios y ser fiel. Es imposible. Es Dios que viene y hace pacto con el hombre. Y aún el hombre, haciendo malo, Dios le bendice. Por eso en el libro si no me equivoco, en el libro de Timoteo, dice que Dios permanece fiel. Aunque nosotros seamos infiel, Él permanece fiel. Porque el pacto de Él con nosotros, aunque nosotros le seamos infiel, Él viene y bendice. Él viene y nos provee. Entonces, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proyectar a Dios. No por bendición, porque ¿qué estamos presentando mal al Señor? A Cristo lo han presentado para que la gente sea bendecida. Y particularmente hablando, desde un punto de vista, la mayoría de los cristianos serán bendecidos. Monetariamente, terrenalmente serán bendecidos, pero no podemos predicar el evangelio desde este punto. Todo lo que le sirvieron al Señor, la gran mayoría, fueron personas adineradas, ok, pero no podemos predicarlo desde ese punto. Ellos no le sirvieron al Señor con la intención de recibir riquezas. Ellos le sirvieron al Señor porque Dios hizo un tracto, porque Dios hizo un llamado y ellos obedecieron al llamado y mantuvieron una rectitud, aunque en ciertos momentos fallaron. Y esos momentos de falla es lo que muchas veces nosotros queremos tapar. Con un dedo queremos tapar eso. Espérate, ejemplo, si yo le digo a usted que Moisés habló mentira para ser bendecido, usted diría que no. Mas sin embargo, sí, él habló mentira. Él le dijo a Saradí que tú no diga que tú eres mi mujer, di que tú eres mi hermana. Entonces la justificación es, en realidad, ellos eran medio hermanos. Ya él era su esposa, ya no era su hermana, era su esposa. Entonces, ¿qué recibe? Para que me vaya bien por causa tuya. Le fue bien por causa de Sara. El hombre recibió. Pero cuando queremos proyectar la vida de Abraham como un hombre perfecto, entonces queremos, ¿qué estamos haciendo? Disminuyendo la persona de Cristo. Y cada siervo del Señor tiene algo, tiene donde cojea. Ejemplo, ¿qué encontró Dios para que Moisés no entrara a la tierra prometida? Algo simple. Háblale a la peña y él la golpea. Se enoja, pero la Biblia lo relata como el hombre más manso. Y por eso no entra a la tierra prometida. Un pueblo que estaba acostumbrado a provocar a Dios en todo el sentido de la palabra, porque ellos habían visto todos los milagros, todo, y aún así no creyeron. En ese momento se desvían. Pero ¿qué hace Dios? En el momento que el líder se torció un chin, digo, espérate, tú no entras a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué Dios bendice? Es el tema de este estudio. ¿Por qué somos bendecidos? ¿Somos bendecidos por nuestra rectitud? ¿O somos bendecidos por la voluntad de que Dios decide que seamos bendecidos? O sea, el asunto de que tú tengas o no tengas está en su sola potestad. No por lo que tú seas, no por los años que tú tengas dentro del evangelio. No, yo tengo 40 años, a mí Dios tiene que bendecirme primero que a Rogelio, no. Si Dios decide bendecir es porque Él tiene la potestad de hacerlo. Entonces, en todo esto que nosotros vemos, para yo terminar ya, le voy a leer lo que dice Deuteronomio 29. Oiga, que de eso le estaba hablando específicamente al pueblo de Israel. Pero dice,
estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. O sea, lo que Dios le está diciendo, ustedes han visto todo eso, no por su rectitud. No diga en tu corazón que tú eres bendito porque tú eres recto. No diga en tu corazón que tú eres bendito porque tú eres sano. No diga en tu corazón que tú eres bendito porque tú eres justo. Porque por la Biblia, cuando nos vamos a él, lo que es la Biblia, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente no es así. Amén. Gloria a Jesús. Espero que esto haya sido de gran bendición para usted. Traté de dárselo lo menos cansón posible, pero entiendo que desde un punto de vista seremos bendecidos en el momento que Dios así lo permita. Amén. Desde aquí, República Dominicana, el pastor Aquilo Alexander Sosa. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde grandemente. Recuerde que todo lo que Dios ha permitido que usted tenga es por su voluntad, no porque usted sea merecedor. No porque sea merecedor, sino porque en su sola voluntad Él le ha permitido. Si Él ejemplo, a Josué le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A Gedeón le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Pero no significaba: espérate, tú te lo ganaste. Esto es así. Cuando Dios viene, recordándome de esto, cuando Dios viene y pacta con David, lo que el pueblo de Israel ha venido viendo es un pacto que ha venido pasando de generación en generación, y Dios lo ha venido renovando de generación en generación. Y por eso vemos hasta ahora un pueblo pequeño y todos sus enemigos a su alrededor, y aún así ese pueblo no ha podido desaparecer porque tiene una promesa específica. Amén. Entonces, lo que Dios le dice a David, ¿quién viene a disfrutar de esto? Viene a disfrutar Salomón de grandes. Óigame, el reino de Salomón fue más próspero que el reino de David. Aunque el propósito era de bendición, era contra David, pero también el propósito de Dios, el pacto de Dios, era con toda su descendencia. Por eso vemos que de los reyes de Judá, mayormente esa cantidad de personas eran las personas que tenían un corazón inclinado hacia Dios. Pero cuando ellos hacían lo malo, Dios los sacaba del reino y establecía a otro en su lugar. Entonces, cuando Dios venía y hacía esto, entonces podríamos decir y explicar que Dios bendice desde esto, ¿no? Tu estatus era por esta razón. O sea, tu estatus, tu fidelidad. En cuanto a tu fidelidad, entonces Dios tenía el compromiso de establecer esa estabilidad a lo que era el reinado de esos reyes. Y por eso vemos que eran personas que duraron más tiempo con una dinastía davídica que hasta hoy en día se sigue cumpliendo por generación. Mas sin embargo, con el pueblo de Israel fue totalmente diferente, porque estas personas hicieron todo lo contrario. Por eso uno de los mayores reformadores fue Josías. Cuando Dios quería traer juicio, Dios no trajo juicio por la rectitud de este hombre. Dijo: no, en tus días no traeré todo lo que yo he predicho que voy a hacer con este pueblo, con Judá, sino que lo haré con otra de tu descendencia. Entonces, por eso vemos cómo viene el asunto. ¿Pero por qué? ¿Fue porque te lo ganaste? No, fue porque estaba en su posesión. O sea, si Dios le dice a Josías: no traeré este mal que dije que traería sobre ti. O sea, Dios está haciendo, espérate, yo sé que tú has sido recto, pero por cuanto tú has guardado la palabra, por eso,
Pero este hombre era bendito, este hombre hizo las mayores reformas que pudieron haber en el pueblo de Judá. La hizo Josías. Josías fue recto en todo. Fue recto en todo. Y eso, pero ¿por qué se cumple esto, pastor? Se cumple por la promesa que Dios había tenido con su padre. Se cumple por eso. Por eso se cumple, porque ya eran asuntos que no era en Josías específicamente quien decidió buscar, sino que Josías buscó por lo que ya él tenía por tradición y porque el pacto de Dios se venía cruzando de una generación a otra hasta cumplirse. Y en la tierra donde ellos estaban, ellos debieron ser rectos. Por eso, cuando ellos incumplen todo y Judá también incumple por completo, entonces Dios los saca y permite que todos los judíos y todos los israelitas sean sacados de todo el territorio de Palestina por completo. Amén. Entonces ahora vemos que en el 1947 entonces ellos vuelven a ser una nación. Ya vuelven a ser una nación. Entonces, amén. Dios bendiga mucho Darío Corbalán. La paz del Señor sea con usted. Entonces, de ahí vemos lo que Dios ha prometido, pero el asunto de ellos es por promesa. El asunto de nosotros los gentiles es por voluntad de Dios. El asunto de nosotros los gentiles es por bienaventuranza. No por ley, sino por bienaventuranza. El asunto de que nosotros seamos bendecidos es porque somos buscadores del reino. Es por cosas totalmente diferentes. O sea, cuando enseñamos Deuteronomio a la iglesia, estamos enseñándole ley. Pero cuando enseñamos desde el punto de vista de la gracia, porque es un don inmerecido. Si es don inmerecido, no nos los ganamos. Incluso no somos dignos de salvación, pero le plació al Señor por cuanto nos amó, por cuanto Dios amó al mundo, envió a su Hijo a morir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. O sea, es un don inmerecido. No es porque tú y yo nos ganemos. Espérate, la salvación yo me la gané. No fue que tú te la ganaste. Fue que te la dieron. Fue que me la dieron. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Mantener esa salvación. Y no pecar. No pecar contra nuestro Dios. No romper el parámetro. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Si este estudio le ha sido de gran bendición, compártalo. Si usted no está de acuerdo, puede establecer su parecer. Y créame que nosotros le respetaremos su posición. Respetamos la posición de cada quien. No predicamos la palabra para contienda, sino que verdaderamente unos aprendemos de los otros. Desde aquí, República Dominicana, Pastor Aquil Alexander Sosa, Iglesia La Gloria de Jehová manifestada. Recordándole que nuestro lema es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. Dios le bendiga, Dios le guarde. Feliz noche.